Son las 8:53, recibimos en los estudios RPP al defensor del pueblo, doctor Walter Gutiérrez, que de acuerdo a la ley aprobada ayer por unanimidad en el Congreso, tendrá nuevas atribuciones, nada menos que la de presidir el ente que debe escoger a los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura, que ahora se llamará Junta Nacional de Justicia. Buenos días, señor defensor del pueblo. Fernando, buenos días. Patricia, buenos días. ¿Satisfecho con esta ley y con estas nuevas responsabilidades atribuidas a la Defensoría? Bueno, se trata de una norma aprobada, digamos, en una primera instancia que será objeto de un referéndum, y a partir de ahí habrá que modificar la ley orgánica de la Defensoría para incluir estas nuevas atribuciones. No hay que olvidar que también habrá que modificar la ley orgánica del Tribunal Constitucional y también de la Contraloría. Entonces no es que esto sea precisamente automático. Es muy importante lo que se ha hecho, es muy positivo, pero yo creo que apenas estamos arañando el problema, apenas es Estamos comenzando un proceso que puede tomar ¿cuánto tiempo? Yo diría que no debería acabar. Yo diría que el presidente y este Congreso, el mejor legado que podrían dar es iniciar la reforma de la justicia. Todos los problemas que tenemos, Fernando, Patricia, todos los problemas que tenemos tienen que ver con la justicia. El tránsito que todos sufrimos tienen que ver con la justicia. Con la impunidad de las multas. Pero no solamente eso, con los amparos que han permitido que las líneas, micros, autos chatarra, la violencia contra la mujer tiene que ver con la justicia. Los juicios que hay alrededor de toda la costa del Perú, que son sobreposiciones, juicios de mejor derecho, tienen que ver, y podría seguir una larga lista. La impunidad de algunos congresistas. Todo tiene que ver con la justicia, de modo tal que si nosotros logramos avanzar con la reforma de la justicia y destruimos este archipiélago, porque es un archipiélago de justicia que tenemos en el Perú, absurda, ineficiente y corrupta, creo que habríamos hecho un avance significativo en la institucionalidad del país. Los contratos, las inversiones, los derechos, los servicios empezarían a funcionar. Por eso aprovecho esta oportunidad para decirle al presidente de la República que él ha presentado un proyecto también que se llama Consejo para la Reforma de la Justicia, que él lidera además. En esa norma, él lidera esto. Hace 2 años, en esa misma radio, le dijimos al presidente Pedro Pablo Kuczynski, este sería su mejor legado, cuando él convocó ese acuerdo por la justicia. Ahora le decimos a Vizcarra y a este Congreso que este sería el mejor legado que podrían hacer. La reforma de la justicia podría cambiar significativamente la vida del país. Aquí me gustaría hacerle una pregunta que tiene que ver con la gran discusión que se dio ayer, y esta es una preocupación de la Defensoría del Pueblo, sobre si hubiera sido interesante poner una cuota de paridad en esta Junta para que sean mitad hombre, mitad mujeres. No prosperó la discusión, sin embargo ha habido mucha argumentación de uno y otro lado. ¿Cuál es la posición de la Defensoría? Por más que ya se haya determinado, se haya decidido de otra manera o en un sentido. Bueno, creo que a nadie le queda ninguna duda que la Defensoría en esta gestión ha impulsado la defensa de los derechos de la mujer, ha combatido la violencia contra la mujer. Pero nosotros también creemos que este es un problema estructural que no se soluciona con una norma. Sí creemos que debe haber una cuota mínima. Me hicieron esta pregunta en el Congreso y yo dije que sí es fundamental. Mire usted lo importante que es la mirada de la mujer en la justicia. No estamos viendo el caso de Arlet Contreras y tantos casos donde los jueces, las propias juezas tienen una mirada machista. Sí creo que es importante que haya una cuota de género en la justicia y en todas estas instancias. Además, normalmente el género a la mujer la marca negativamente. Y en este caso lo que se buscaba era que el género te marque positivamente, es decir, que sea un aliciente para que escojan a mujeres. Pensaba, por ejemplo, en los exámenes del Consejo Nacional de Magistratura para jueces y fiscales mujeres. Las preguntas que les hacen a las mujeres, a nadie se le hubiera ocurrido hacérselas. Agraviantes. A nadie se le hubiera ocurrido hacérselas a un hombre. Sin embargo, hay una dirección por el género de la persona que tiene al frente del tipo de examen que le están haciendo. Eso a un hombre no le pasa, pues. Tenemos que entender que la mirada de la mujer y los intereses de la mujer enriquecen todos los espacios. Todos los espacios. Hace 2 días estuve en un encuentro de conflictos que se llamó Perú en Diálogo.
Y una cosa mencionábamos ahí que quiero repetir aquí porque es válido para la justicia. Si las mujeres participaran en los procesos de diálogo, tanto de parte del Estado como de parte de la sociedad, las soluciones serían distintas, porque las mujeres no solo tienen otra mirada, sino están también impulsadas o movilizadas por otros intereses. Seguramente los intereses que movilizarían esos acuerdos tendrían que ver con la familia, con sus hijos, con la sociedad. Por eso es fundamental, Patricia, Fernando, la presencia de la mujer en todas estas instancias. Entonces, ¿usted considera, como ha preguntado Patricia, que es un error que no se haya introducido una cuota ahí para representar de manera... Pero no necesariamente la paridad, yo creo, pues no necesariamente, mínima, ¿no? pero sí una cuota, porque acá estamos hablando de brechas estructurales. No es que la mujer sea inferior, hay una situación de inferioridad. Hay una brecha. Si la mujer... Otra tesis que nosotros hemos planteado y la vamos a tratar de demostrar es que las mujeres están más en la informalidad, no porque sean más informales. Una mujer que va a trabajar, aparte de trabajar 8 horas, tiene que trabajar 8 horas en su casa. Permítanos ir a una Le pausa. doy el dato preciso solo para que nos vayamos a la pausa con este dato. Entre horas laborables y no el trabajo remunerado y no remunerado, una mujer trabaja 75 horas a la semana, un hombre 66. O sea, tiene 10 horas más para su tiempo libre, su ocio, Yo creo que su eres descanso. optimista, ¿no? la mujer trabaja más y el hombre menos. Retomamos nuestra entrevista, 77 señor. versus 5, Más que eso, diría yo. Retomamos la entrevista después de la pausa. Son las 9 titulares de la hora y esperando que hable el primer ministro en el Congreso, seguiremos con nuestra entrevista con el defensor del pueblo, Walter Gutiérrez. Son las 9:06 de la mañana, estamos esperando que se inicie la sesión plenaria del Congreso en la que César Villanueva y sus ministros presentarán un voto de confianza ante el Parlamento. Entre tanto, estamos conversando con el defensor del pueblo, quien, de acuerdo a la ley que se ha aprobado ayer unánimemente y sin abstenciones, ejercerá la presidencia de este ente nuevo que seleccionará a los miembros de la futura Junta Nacional de Justicia que reemplazará al Consejo Nacional de la Magistratura. Quedé preocupado con sus previsiones de tiempo respecto al plazo que usted cree que esto supone que nos llevaría hasta mediados del próximo año, sin el funcionamiento de este ente. No, esto último no he dicho yo. No, pero por lo que dice usted, de leyes orgánicas, referendo, etcétera, no parece una cosa que podamos tener en el primer semestre del próximo año. A ver, no es sencillo, pero tampoco es imposible que las cosas las hagamos rápido y bien. Lo que necesitamos es tener claridad. Por ejemplo, para que pueda operar esta Junta Nacional de Justicia hay que modificar las leyes orgánicas que he mencionado, pero eso ya se puede ir preparando y estar listas en 24 o 48 horas después del referéndum, de manera que sí es posible. También es importante que ahora que se va a aprobar el presupuesto para el año 2019, también se prevea que se dote de recursos para que esta Junta pueda funcionar y no tengamos que esperar meses de meses a que se le asigne recursos para que funcione. Entonces sí es posible, pero siempre y cuando tengamos claras las cosas y empecemos a hacerlas, no después del referéndum, sino desde ya mismo. Y por eso aprovecho para que el presidente de la República, ya que ha presentado él mismo un proyecto de ley que crea el Consejo para la Reforma de la Justicia que él lidera, sería bueno que impulse y el Congreso apruebe este consejo y vayamos siguiéndole el paso a los avances e identificando los problemas y los solucionemos. Porque de lo contrario, ahí sí, si abandonamos esto y lo dejamos a su suerte, ahí sí podríamos demorarnos no solamente 6 meses, sino todo el año y sería ruinoso. De acuerdo, usted mencionaba el caso de los auxiliares de la justicia, que no son jueces, que no son magistrados, pero que juegan un rol importantísimo en los juzgados y en las salas. Y en las fiscalías también. Bueno,
¿Qué cosa propone usted respecto de eso? Bueno, ahí estamos hablando de por lo menos 20.000 auxiliares, técnicos, secretarios de justicia. Los jueces no administran de justicia solos. Estos auxiliares de justicia tienen que ser también supervisados, controlados. Su acceso, su capacitación, su evaluación, las sanciones tienen que ser también recogidas por esta reforma, porque si no cambiamos esos mandos intermedios no va a haber reforma de la justicia. Nuestro planteamiento es que esta ley que se ha planteado, estos organismos de integridad, sean organismos que involucren también el control, la evaluación de estos auxiliares. Y que estos organismos, aunque esto así no lo plantea el Ejecutivo, pero desde nuestra mirada, deberían ser externos. El control de la justicia tiene que ser externo. No creemos que deba ser interno como ha venido siendo todo este tiempo. ¿Cómo prever el nivel de resistencia que puede generar este tipo de cambios dentro de un poder que ha estado acostumbrado a mantenerse y autoevaluarse y investigarse como el Poder Judicial? Van a tener que romper varias barreras y van a tener además que romper espíritus de cuerpo, ¿no? Todo cambio tiene dos fuerzas, una fuerza que quiere justamente modificar las cosas y otra fuerza que se resiste a que a eso se modifique. Por eso la pregunta me parece muy pertinente. Pero creo que estamos en una oportunidad. Esta crisis nos genera una enorme oportunidad. En el ADN del peruano está, desde el más empinado hasta las personas más modestas, en el ADN del peruano está que no podemos hacer estropicio y medio con la economía. ¿Por qué? Porque vivimos una época, en los 80, vivimos una época terrible. Ha quedado eso ahí grabado en el alma y en la mente del peruano. Esta crisis, que es terrible, creo que podría darnos esa oportunidad de grabar en nuestro ADN también que si no modificamos la justicia, tenemos 5 o 10 años que podríamos empezar a modificar la justicia y todo empezaría a cambiar. Y por eso hay que aprovechar la debilidad de los corruptos de este momento para empezar a cambiar. Y la fortaleza de los no corruptos, ¿no? También es, así como sabemos que hay jueces que son corruptos, nunca sabemos o no tenemos claro quiénes son los jueces que sí hacen bien su trabajo. Que hay varios, hay muchísimos, ¿no? Sí. Y en otros países del mundo los jueces que hacen bien su trabajo y enfrentan la corrupción y enfrentan los delitos son figuras públicas importantes. Acá nos hemos ocupado de invisibilizar de alguna manera a los buenos para solo visibilizar los malos, ¿no? En otros países, los jueces, los fiscales, no solamente son hombres públicos, tienen un espacio y un predicamento, sino que además comentan las jurisprudencias, salen a los medios, discuten y defienden, no tienen temor. Nuestra justicia ha venido siendo una justicia oscura, una justicia casi clandestina. No, creo que hay que abrir esos espacios para todos esos jueces y fiscales que sí deberían tener un rol importantísimo en el liderazgo de la reforma, porque no va a haber reforma también sin ellos. Sin ellos, efectivamente. Esta frase que usan siempre los jueces del tipo, la sentencia se explica sola, ¿no? Y yo siempre digo, ojalá así fuera, no hay manera, uno se mata leyendo los expedientes, no entiende nada, y creo que están renunciando a su labor pedagógica, o sea, explicar por qué se toman determinadas decisiones y no otras, ¿no? Sí, evidentemente el derecho es un lenguaje que a menudo está lleno de galimatía, de laberintos, y necesitan ser explicados, y ese es un espacio natural de un juez, de un fiscal y de los abogados, ¿no? Y así se ejercen liderazgos además, ¿no? Señor Gutiérrez, además de nombrar y de sancionar jueces, la entidad nueva, la Junta Nacional de Justicia, debe revisar decisiones tomadas durante los últimos 18 meses por los predecesores, por los removidos miembros del Consejo Nacional de la Magistratura. ¿Cuánto tiempo puede tomar esto? ¿Cómo hace esta entidad para revisar sentencias emitidas a lo largo de 18 meses? Sí, no nuestra comisión, la Junta. La que ustedes nombren, la Junta Nacional de Justicia. Sí, lo que dice el último dispositivo de esta norma que se ha aprobado, dice que en efecto tienen 18 meses, me parece, para para revisar todo esto. Pero además tienen que hacerlo cuando haya evidencia de irregularidades, dice. No es que lo van a hacer de una manera irrestricta.
tienen que hacerlo además porque se ha aprobado otra cosa que me parece muy positiva. Ya no solamente la ratificación va a ser cada 7 años, sino cada 3 años y medio. Y además otra cosa que abona también en la transparencia, porque se señala que los consejeros o los integrantes de esta nueva institución tienen que votar públicamente y además motivar, cosa que no sucedía antes, cosa que además prácticamente se les exigía que guarden reserva respecto de cómo habían votado. Entonces todo esto es positivo, primero porque interpreto que va a haber una evaluación permanente, interpreto que va a haber transparencia, y eso significa que hacia adelante y hacia atrás esta Junta va a tener posibilidades de control y revisión permanente. ¿Cómo se hace? Como la propia ley lo señala. La ley señala cuando identifiquen irregularidades. Seguramente van a crear alguna comisión especial para mirar hacia atrás. Tenemos algunas que son notorias, que tienen que ver con los audios. Que habría que hacerlo ya. Hemos visto ahí jueces, sí, que están suspendidos, como el señor César Inostroza, pero que no ha sido propiamente revocado, ¿no? Sí, bueno, por la situación, él tiene un estatus especial como cualquier funcionario. Y no hay Consejo Nacional, justamente, que pueda revocar. En un nudo ahí. Bueno, vamos a ir a una nueva pausa y si nos permite, mientras esperamos que el primer ministro tome la palabra en el Congreso, quédese con nosotros, señor defensor del pueblo.